quinto testigo de la dirección divina. Un quinto testigo para la dirección divina, al cual podemos recurrir o por medio del cual Dios nos puede guiar. Dios nos puede mostrar su guianza, su propósito, hacia dónde debemos dirigirnos. Pero antes quiero establecer unos cimientos, haciendo un breve repaso sobre algunas verdades que han quedado establecidas en mensajes anteriores. Hemos hablado en base a Isaías 48:17 que el Señor se presenta a nosotros como el Señor, Dios nuestro, que nos enseña provechosamente, que nos encamina por el camino que debemos seguir, o que podamos estar dispuestos a ser guiados por Dios, que podamos estar atentos a ser guiados por ese Dios que nos enseña provechosamente el camino por el cual debemos andar, el camino que debemos seguir, las decisiones que debemos tomar. Y hay varias formas en que Dios nos da de su dirección divina, por medio de las cuales Dios trata de mostrarnos hacia dónde debemos ir o qué debamos decidir. Y cada una de estas formas son como testigos que deben coincidir, fíjense bien, que deben coincidir o indicarnos la misma dirección para que al menos en boca de 2 o 3 testigos se decida todo asunto, como nos habla 2 Corintios 13:1. Pero qué mejor que sean 4 o 5 testigos que nos estén indicando la misma dirección a tomar ante alguna decisión que debamos tomar, ante algún camino a seguir. Necesitamos que Dios nos guíe de una manera clara. Y qué bueno que podamos tener la confirmación de varios de estos testigos que estamos viendo. El primer testigo que vimos fue la Biblia. Y por supuesto es el más importante. Y toda forma de dirección divina tendrá que coincidir con este testigo. Si de entrada cualquier idea, concepto, consejo de dirección desarmoniza con la Biblia, con las Escrituras, debiéramos desecharlo completamente de inmediato. Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente. Hay personas que quieren vivir solamente de lo que está escrito en la Escritura. Y sí, debemos basarnos para todo en la Escritura, en la palabra escrita de nuestro Dios, en la Biblia. Pero debemos entender, si leemos un poquito la Biblia, que hay muchos principios en la Escritura. Y necesitamos que el Espíritu Santo nos muestre cuál principio de la Escritura aplicar en una situación dada. Sí, toda la Escritura es inspirada por Dios y nos es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruir en justicia. Pero hay otros testigos que encontramos en la misma Escritura, por medio de los cuales Dios nos habla para confirmarnos cuál es el camino, cuál es el principio de la Escritura que vamos a aplicar en una situación dada. El segundo testigo que vimos es la paz. De acuerdo a Colosenses 3:15, la paz debiera ser como un árbitro. La paz debiera gobernarnos. Si vamos por la dirección correcta, vamos a sentir paz en nuestro espíritu. Vamos a sentir la paz de Dios en nuestro espíritu. Si vamos en la dirección correcta. Si no vamos en la dirección correcta, vamos a sentir una turbación en nuestro espíritu, algo que como que no conecta, algo que no está bien. La paz es una importante forma de dirección divina. Un tercer testigo que vimos fue el espíritu de consejo. De acuerdo a Isaías 11:2, se nos habla del espíritu
de consejo. Necesitamos buscar consejo. Necesitamos aún buscar consejería. Buscar consejería. La Escritura nos habla mucho de esto, aún de buscar consejería por medio de personas, pero no de cualquier persona, sino debiéramos asegurarnos de recurrir a una persona que pueda funcionar en el espíritu de consejo. Una persona que sea inspirada por el Espíritu Santo de Dios para dar el consejo de Dios. El cuarto testigo que vimos fue la palabra, una palabra personal de sabiduría, donde Dios directamente nos puede dar su dirección, su consejo, una palabra de sabiduría por medio de su Espíritu Santo de una manera personal, aplicándonos, vivificando con la paz del Señor el principio bíblico indicado para la circunstancia que estemos viviendo, donde necesitemos ser dirigidos o guiados por Dios. Hoy, en esta ocasión, vamos a hablar sobre un quinto testigo en la dirección divina, y esto va a ser la profecía. Profecía. Ahora, la profecía es un don del Espíritu Santo. También es un don del Espíritu Santo. Un don del Espíritu Santo clave. Un don del Espíritu Santo importantísimo, del cual el apóstol Pablo exhorta que debemos procurar los dones espirituales, pero sobre todo la profecía. Y de esto nos habla, vamos a ver en 1 Corintios 12, del 7 al 10, ahí encontramos los dones del Espíritu Santo, los 9 dones del Espíritu Santo, y nos dice 1 Corintios 12, del 7 al 10, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Amén. Y ciertamente el don de profecía como don del Espíritu Santo tiene varios propósitos, varios fines. Y por un momento quiero hablar de los propósitos del don de profecía. Porque miren, muchas veces cuando pensamos en profecías, tal vez pensamos en las profecías de Nostradamus, o en las profecías mayas, o en las profecías de... Ahora sacan de los Simpson. ¡Qué barbaridades alcanza el hombre a ver, a pensar, a concebir! Bueno, pero cuando pensamos muchas veces en la profecía, pensamos propia y meramente en predecir eventos futuros. Pero no solamente eso es la profecía. Vamos a ver el don de profecía, cómo se mueve, qué nos imparte, de acuerdo a la Escritura, no de acuerdo a lo que yo digo, o un pastor, o un ministerio, o un concilio. Eso no es lo que importa, lo que diga un pastor, un concilio, un ministerio. Importa lo que diga Dios, lo que diga Dios en su palabra. ¿De qué nos habla la profecía? ¿Cuál es el propósito de la profecía? Vamos a ver en 1 Corintios 14, versículo número 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ok, el don de profecía es un don que nos da palabra de 3 cosas: edificación, exhortación, consolación. Edificación es una palabra que nos lleva a crecer, edificar, que nos trae una nueva visión,
que nos hace crecer. Exhortación, una palabra que nos anima a seguir adelante, a seguir adelante. Consolación, una palabra que nos fortalece, nos anima, nos levanta cuando nos sentimos sin fuerzas, tristes, desanimados, angustiados. Miren, aquí estamos viendo tres propósitos de la profecía. Una profecía es que alguien habla de parte de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, y trae una palabra de edificación, de exhortación o de consolación. Y tenemos algo más que nos habla en 1 de Corintios 14. Otros dos propósitos más de la profecía. En 1 Corintios 14, versos 24 y 25. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén. Si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto a la iglesia mientras están profetizando diferentes miembros de la iglesia, ese incrédulo o indocto va a ser convencido, va a ser juzgado. ¿Cómo? Porque lo oculto de su corazón será manifiesto y así postrándose sobre su rostro adorará a Dios. Aquí tenemos un cuarto propósito de la profecía, donde Dios inspira por su Espíritu Santo a una persona a dar una palabra donde va a exhibir, quizás no por nombre, va a exhibir lo que hay en alguna o algunas personas que están ahí congregadas. Va a exhibir lo que hay en el corazón o en la vida de algunas personas y va a traerles convicción de pecado. Va a traerles convicción de pecado. Miren, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. En nuestra iglesia local ha sucedido muchísimas veces. De repente alguien levanta la voz y profetiza y dice palabras tales como: a ti que vienes en un pecado oculto de inmoralidad, y empieza a describir al Señor. Yo te digo, vuélvete a mí porque este es el día para que tú te arrepientas y te conviertas a mí. Y empieza el Señor a exponer: a ti que vienes. Y han llegado personas a mí como pastor, diciéndome: pastor, a mí me habló el Señor, esa palabra era para mí. Pero el Señor sabía que yo me encontraba en esa situación. Por favor, ore por mí. Y los terminamos ministrando. Es un don maravilloso. Un don maravilloso. En 1 Corintios 14, 31, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Amén. Oh, qué maravilloso cuando una iglesia le da lugar al Señor y le da lugar al Espíritu Santo para que se pueda mover en el fluir profético, que no está limitado meramente
a los ministros, a los a pastores, a los ministros, sino, dice Pablo, podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan, para que todos sean exhortados. Aún, aquí tenemos un quinto propósito de la profecía: dar enseñanza, enseñarnos. Donde alguien por el Espíritu Santo es inspirado y empieza a hablar palabra del Señor. Empieza a hablar palabra del Señor y nos enseña. Aún nos enseña el camino por donde debemos andar. Nos trae enseñanza, nos trae una palabra de dirección. Una persona solamente inspirada por el Espíritu Santo empieza a hablar y trae una enseñanza maravillosa de lo que Dios quiere, de lo que Dios pide de nosotros. Oh, esto es maravilloso. Hay personas en la iglesia local que el Señor me da el privilegio de pastorear. A veces se me acercan y me dicen: pastor, durante el tiempo de profecía yo sentía al Espíritu Santo y sentía que me daba unas palabras, pero no me atreví. Y no sé qué más iba a decir porque recibí poquito y no sé qué iba a decir. Y yo les he dicho: es que tú no lo tienes que razonar. Es que tú no tienes que formular el mensaje en tu mente. Es como cuando tú oras en lenguas. No estás premeditando qué sílabas o qué vas a hablar cuando oras en lenguas. Solo abres tu boca. Ashakara la kama sando de kala berendakia. Ihraka basandara la katebarakia no mahai. Aleluya. Solo hablas. Y el Espíritu Santo toma control de lo que tú vas a hablar. Si sientes la unción profética, abre tu boca y Él la va a llenar. Y ha sido maravilloso. Oh, qué importante es el don de la profecía. Y somos exhortados a procurar la profecía. De hecho, encontramos que se nos habla que tanto Moisés como Pablo deseaban que todo el pueblo del Señor profetizara. Vamos a ver primeramente Moisés en Números 11, versos 26 al 29. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Aleluya. Amén. Moisés, un hombre de Dios. Miren, había dos hombres que estaban profetizando en el campamento, Eldad y Medad. Y corrió un joven y le dio aviso a Moisés: Moisés,
Mira, Eldad y Medad están profetizando en el campamento y ellos no tienen credencial de ministro ordenado. Ellos no son ministros quienes se creen. Y Josué, el ayudante de Moisés, dijo, sí, Moisés, impídeles. Ellos no pueden estar profetizando. Solo tú puedes hacerlo. Y Moisés dijo, no, Josué, no tengas celos por mí. Ojalá, como quisiera, que todo el pueblo de Jehová fuera profeta, profetizara. Que el Señor pusiera de su espíritu sobre ellos y profeticen. Y encontramos que el apóstol Pablo hace un eco de estas palabras. Ya en el nuevo pacto, ya que había sido cumplido, y la oportunidad que todo el pueblo de Dios pudiera ser lleno del Espíritu de Dios. Entonces dice Pablo en 1 Corintios 14, verso 1 y 5. 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. ¿Podemos verlo? Moisés decía anteriormente, ojalá y Dios diera de su Espíritu Santo a todo el pueblo para que pudieran profetizar. Ahora en el nuevo pacto, cuando el Espíritu Santo de Dios ha sido liberado, si lo puedo decir así, o ha sido dado a la iglesia la oportunidad de que todo creyente sea lleno del Espíritu de Dios. Dice Pablo, procurad los dones espirituales, pero sobre todos los dones, procuren profetizar. Y Pablo dice, quisiera que todos hablen en lenguas, pero más que profetizaran. Pero quiero enfatizar en este asunto de la dirección divina, en que relacionado a los puntos anteriores, cuando ha madurado un poco el don de profecía, si así Dios lo quiere y nos lo aviva, también nos puede dar guianza la profecía sobre el camino a seguir. También nos enseña o a dónde nos debemos dirigir en nuestra vida cristiana. También hay profecías que nos dan guianza, donde Dios nos puede hablar y mostrar esto, porque esto es lo que yo quiero hacer en ti y a través de ti, y harás esto y establecerás esto y cumplirás esto. Y lo encontramos en la Escritura, no lo estoy inventando. Tal vez para muchos podría ser nuevo, pero está en la Escritura desde hace mucho. La profecía también puede darnos guianza. El Apocalipsis empieza y termina dándonos esta indicación, que la profecía nos da dirección que debe ser seguida, que debe ser guardada. En Apocalipsis 1:3 y 22:7 nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 22:7.
He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¡Hey! ¿A qué se refiere con la palabra guardar? A que guardemos las palabras de la profecía en un baúl y ahí lo encerremos, en un cajón y ahí las encerremos. No. El libro de Apocalipsis empieza y termina con una bienaventuranza, una bendición sobre aquellos que leen, que oyen, pero también que guardan. Esto es que siguen, que ponen en acción las palabras proféticas de este libro. Así empieza y termina el libro. Así que necesitamos guardar la profecía. Que tomemos en cuenta la dirección, la guianza que nos da la profecía. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Miren, este pasaje lo aplicamos para referirnos a la Escritura, a toda la Biblia, que es segura y que hacemos bien en estar atentos a su mensaje como una antorcha que ilumina el lugar oscuro, mostrándonos el camino. Y es una buena aplicación. Fíjense bien. Es una buena aplicación usar este pasaje para referirnos a las Sagradas Escrituras, a la Biblia, la palabra de Dios escrita. Es una buena aplicación. Mas la interpretación, ¿qué nos dice? Si ponemos atención, está hablando propia y claramente de la profecía. De la profecía. Las profecías que nos vienen de parte de Dios es la palabra más segura. Así que, y dice, es como una antorcha que ilumina en lugar oscuro. Una antorcha. Miren, no es como una fogata. Es como una antorcha. ¿Cuál es la diferencia entre una fogata y una antorcha? Una fogata se hace para quedarse en el lugar donde se hizo. Y la gente se sienta, se acuesta, descansa o lo que sea alrededor de esa fogata. O ahí entra en calor, lo que sea. Es para quedarse ahí en derredor de esa fogata. Pero una antorcha, ¿es para qué? Es para un caminante. Es para un caminante, para alumbrarse el camino. Y al alumbrarse el camino va a ver por dónde debe ir y por dónde no debe ir. Al extender su antorcha, se va a dar cuenta si hay una piedra grande o si hay un arbusto con espinas, y entonces no va a seguir derecho. Entonces por ahí no es. Pero la antorcha le va a iluminar el camino por el cual debe andar. Así es la palabra profética. La palabra profética nos da dirección, nos ilumina como una antorcha nuestro camino a seguir, nos muestra por dónde ir y por dónde no ir.
por dónde ir y por dónde no ir. Y Pablo habla todavía más claro. En 1 Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Amén. Estamos hablando que Timoteo recibió profecías personales que le mostraron el camino que él debía seguir. ¿Qué era lo que Dios quería o esperaba que él hiciera? Y en base a ellas él debía militar, en base a esas profecías personales que él recibió, él debía militar la buena milicia. Miren que nuestra caminata cristiana es comparada constantemente con una batalla, con una lucha, con ser soldados, con una milicia. Esto lo vemos en muchos versos de la Escritura, como en 1 Timoteo 6:12, 2 Timoteo 4:7, 1 Corintios 9:26, 2 Corintios 10 del 3 al 4, Efesios 6 del 11 al 17. Entonces, Pablo le está encargando a Timoteo muy enfáticamente. Le está diciendo, Timoteo, no te olvides de las profecías que tú recibiste. Las profecías personales que tú recibiste. En base a esas palabras proféticas que tú recibiste, milita la buena milicia. Recuerdo cuando yo me gradué del Instituto Ministerial en el año 1994, yo recibí profecías de lo que Dios haría en mí. Ahí Dios me habló de cuánto y cómo sería probado, de cómo yo iba a ser probado, de cómo iba a ser, me decían, machacado como las aceitunas para sacar el aceite. Una de las palabras que yo recibí cuando me gradué del Instituto Ministerial fue que hombres fuertes y pies fuertes cabalgarían sobre mi cabeza. Miren, eso no es nada lindo. Que pasaría por muchas injusticias. Sería machacado. Sería humillado. Pero que después de eso, el Señor iba a sacar la unción de mí por su gracia. Y que sería un pregonero de justicia. Y muchas cosas lindas. Muchas cosas lindas. Que Dios me usaría en la batalla espiritual para sanar el corazón de las personas como pastor. Y esas profecías me dieron dirección. Y cuando yo estaba en esas pruebas difíciles, que duraron años, que duraron muchos años, antes de entrar a la plenitud de mi llamado ministerial. Cuando yo estaba en medio de esas pruebas, yo recordaba esas profecías. Yo recordaba esas profecías. Y yo decía, Señor, esto es lo que tú me hablaste proféticamente. Pero así como me dijiste que pasaría por estas pruebas, por estas humillaciones,
por ser pisoteado, creo que tú vas a cumplir la otra parte. Entonces, yo recordaba esas palabras y sabía cómo Dios me estaba dirigiendo. Y después hacia dónde dirigiría mi ministerio. Y por esas profecías he militado en la buena milicia. Aleluya. Pero hay recomendaciones importantes con respecto a la profecía. Nuevamente, este testigo de la profecía, de la dirección divina, no es algo que deba funcionar independientemente. Recordemos, en boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Debemos permitir que no solamente sea un testigo, sino que esa dirección que recibamos sea confirmado por 2, 3, que mejor 4 o 5 o 6 testigos para estar claros y seguros de hacia dónde nos estamos dirigiendo. Si recibimos una profecía personal, debiéramos decir, número 1, ¿qué dice la Biblia? ¿Es bíblico? ¿Esa profecía que estoy recibiendo es bíblico? ¿Contradice la Escritura? Si encontramos que es bíblico, ok, muy bien. Entonces, 2 testigos. Podríamos decir, ¿qué dice la paz de Dios? ¿Siento la paz de Dios al respecto de esa palabra profética que he recibido? Podríamos entonces tal vez decir, bueno, ¿qué dice el espíritu de consejo? Voy a consultar a una persona de la cual tengo el testimonio que es sensible al Espíritu Santo y aconseja de parte de Dios. Vamos a ver qué dice el Espíritu de consejo. ¿He recibido alguna palabra de sabiduría al respecto? Pero una cosa es muy clara. Lo que nos dice 1 de Tesalonicenses 5:20. No menospreciéis las profecías. No debemos menospreciar las profecías. No debemos tener en poco las profecías. No debemos ser prontos para desecharlas. Aunque sí debemos discernir. Tampoco debemos, hay que tener un balance, un equilibrio. Tampoco debemos ser simples y recibirlo todo sin discernir o examinarlo. En 1 Corintios 14:27 se nos dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. La palabra en el original griego aquí para juzguen es diacrino. Y significa así, juzgar, pero con la idea de examinar, de discernir, de distinguir. Tampoco podemos en ninguna manera, ante una profecía, considerar a alguien como el oráculo de Dios. Considerarlo como infalible. Tanto más en el asunto o cuestión de profecías personales específicas hay que tener cuidado y buscar por una confirmación. Buscar mirar a los otros testigos. ¿Qué nos están diciendo? Si están coincidiendo o no.
En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Una persona podría profetizar, sí, bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, pero también podría hablar bajo la inspiración de otros espíritus, como espíritus de adivinación, o bajo la inspiración del espíritu humano, emociones, sentimientos humanos. Debemos tener mucho cuidado. Sí, debemos valorar, debemos amar el don profético y no menospreciar las profecías, pero también, como dice Pablo, hay que juzgar, hay que discernir, hay que poner atención, como dice Juan, probar. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Vamos a volver a un verso anterior, pero ver lo que dice enseguida. Y atrás, en 1 Tesalonicenses 5, del 19 al 21. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Amén. Miren, realmente amo la forma en que el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, está escribiendo estas palabras. Aparentemente, aquí encontramos en estos versos 3 recomendaciones muy independientes unas de otras. Pero vamos a entender cómo y por qué el Espíritu Santo las puso juntas. No debemos apagar el espíritu. Debemos darle su importancia, su libertad, dejarlo fluir sin caer en excesos o en desórdenes, como nos habla Pablo en 1 Corintios 14, 40. Hágase todo decentemente y con orden. De hecho, Pablo ahí en 1 Corintios 14 está hablando de, sí, procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen, y termina, pero háganlo decentemente y con orden. Les está dando orden, uno por uno, háganlo de esta manera y examínenlo. Ok, entonces dice, no apaguéis al espíritu. Entonces, déjenlo fluir, sin caer en desórdenes, en excesos. No menospreciando las profecías. No apaguen al espíritu, no menospreciando las profecías. Si nosotros menospreciamos las profecías, estamos apagando al espíritu. Estamos apagando al espíritu. Pero con un balance. Pero hay un balance. El siguiente verso. Examínalo todo y retén lo bueno. Examínalo todo y retén lo bueno. No apagues al espíritu. No menosprecies las profecías, pero examínalas. Examínalo todo. Retén lo bueno. Las podemos examinar a la luz de las otras formas de dirección divina. De las otras formas de dirección divina.
empezando por la Biblia, claro. Así cuidamos el correcto balance de las cosas. Así que no menospreciemos, sino procuremos, valoremos y estemos atentos a este importantísimo don del Espíritu Santo. Pero examinemos, dejémoslo fluir juntamente con los otros testigos en la dirección divina. Pues la profecía es nada menos que el testimonio de Jesucristo, como nos habla Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aleluya. Amén. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que estemos atentos, no menospreciemos, porque Dios nos puede guiar, Dios nos puede mostrar el camino a través del maravilloso don profético. Amén. Amén.